¿Nombre? Mi nombre es Patricia Olamendi y soy experta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los temas de discriminación hacia la mujer en la ley y en la práctica. Hablaremos de que nos hable un poco del panorama en general del fenómeno de la trata en México. Bueno, México es considerado hoy en día a nivel internacional como un país de tránsito y de consumo, sobre todo en materia de explotación sexual y laboral, de niñas, niños y mujeres. No es un buen lugar en el que se nos tiene colocado porque en México se señala existe una enorme impunidad y complicidad que permita y tolera la trata de seres humanos en México. Esto nos coloca pues en un nivel de preocupación que debiera de preocuparle también a las autoridades. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? E incluso en algunos momentos México ha sido señalado como una nueva Bangkok en América Latina, recordando que es Tailandia, quizá uno de los países con mayor incidencia en trata de seres humanos. También México es señalado por organismos policíacos a nivel internacional como un país donde existe una enorme tolerancia y complicidad para la trata de personas. Esto es muy importante decirlo. Nosotros no solamente nos enfrentamos a un problema donde la trata de seres humanos es real, es vigente, sino nos enfrentamos también a la impunidad con la que se lleva a cabo este delito. Y esto que quizá es la cuestión más importante. ¿Cómo combatimos un delito tan grave de lesa humanidad que destruye a los seres humanos y al mismo tiempo cómo combatimos la impunidad? Entonces el panorama es un panorama complejo, difícil, al cual hay que enfrentarlo con políticas, legislación, pero sobre todo con voluntad para combatirlo. La ley general, ¿qué beneficios tiene? Bueno, yo creo que la importancia de la ley general vigente es, por un lado, que cubre los estándares internacionales de protección a las víctimas del delito. Esto es muy importante porque el protocolo internacional contra la trata de personas lo que pide es que las víctimas tengan un papel relevante en la investigación y tengan cuidados especiales y un trato diferenciados al resto de las víctimas de otros delitos. En ese sentido, la ley garantiza un trato diferenciado a las víctimas, una protección adicional y un mecanismo de investigación que permite, sin violentar a la víctima, lograr la investigación del delito. Yo creo que es una ley que cubre los estándares internacionales, pero además es una ley que pudiéramos decir modelo, en el sentido de que cubre todas las preocupaciones que van involucrados en el delito de trata. Es un delito que pone énfasis en algo. La trata de personas destruye la dignidad humana, destruye a la persona, le quita su carácter de persona, le roba su esencia y la convierte en mercancía. Reconocer esto en una ley es fundamental para investigar un delito. Reconocer esto en una ley y decir las víctimas de trata de personas no tienen la capacidad de tomar decisiones, no tienen la capacidad de poder pelear por sí mismas, requieren el apoyo de las autoridades. Y esto es lo que hace la nueva ley, le restituye a la persona su calidad de persona y le permite poder tener mejores condiciones para defender sus derechos. Okay, en este sentido, ¿existe una norma que hay que modificar por parte de la Secretaría de Salud? ¿Por qué hay que modificar? Bueno, la Secretaría de Salud tiene una norma oficial, la 046, para víctimas de violencia sexual y familiar. Sin embargo, no incluyeron a las víctimas de trata. Parece una cosa contradictoria, porque si algo sufren la inmensa mayoría de las víctimas de trata es violencia sexual. Entonces, implica este reconocimiento a la norma, pero además también el reconocimiento de que una víctima de trata, producto de esa explotación sexual o laboral a la que ha sido sometida, quizá tenga afectaciones en su salud, pero también en su integridad, en su salud física y mental que requiere ser atendida. E incluso muchas víctimas de trata son obligadas a consumir drogas para poder soportar las jornadas de explotación a las que
se les impone. Entonces el hecho de que la norma reconozca la calidad de esta víctima nos permite que muchas de ellas pueda haber refugios especiales para ellas. Hasta ahorita los refugios que apoya el sistema de salud son solo para víctimas, pudiéramos decir que provienen de la violencia en el hogar, pero no a las mujeres o a las niñas que son víctimas de esta explotación. Entonces es necesario adecuar la norma y garantizar que todas las mujeres que son sometidas a esta explotación sexual, sobre todo, puedan ser atendidas y recurrir a los servicios de tratamiento e incluso poder ser atendidas en adicciones que presenten. Okay. ¿De quién es la responsabilidad de modificar la norma? Directamente es de la Secretaría de Educación, es una norma, no pasa por el Congreso. La Secretaría de... ahí si lo corriges, sí. Directamente es de la Secretaría de Salud, es una norma creada por la Secretaría de Salud que tiene que ampliar su horizonte a estas formas de explotación sexual y a garantizar que las víctimas de explotación sexual y de violencia sexual sean atendidas correctamente y puedan ingresar a refugios o se pueda promover la creación de refugios especializados para las víctimas de explotación sexual, en este caso mujeres, niñas y niños víctimas de explotación sexual. Ya nos habló de los beneficios de la ley, pero hay detractores de la ley. ¿Qué pasaría si estos prosperan? Yo creo que es un error que una ley tan nueva como la Ley General contra la Trata de Personas pueda ser cambiada rápidamente. Es un grave error, porque la ley apenas está entrando en operación. Si lo vemos, todavía no tiene un reglamento, todavía no conocemos los casos en su totalidad que están operando, es una ley que no tiene ni 2 años de vigencia. Entonces, yo creo que no podemos cambiar una ley por cambiarla. Tenemos que pensar en cambiar una ley porque requiere ese cambio para garantizar una mejor investigación o un mejor tratamiento a las víctimas. En este momento me parece que más bien es como un capricho, pero no tanto es producto de la necesidad de modificaciones legales. Creo que la ley nos permite investigar correctamente el delito, pero lo más importante, y quizá para mí es la parte, el corazón de la ley, son las medidas de protección a la víctima. El tener un capítulo especial para tratar a las víctimas, para comprender su problemática, es lo que le da el valor a esta ley. Y eso no es una víctima común, no estamos hablando de alguien que te robaron el carro o te robaron tu casa, estamos hablando de alguien que le robaron su alma, que le robaron su esencia de ser humano. Entonces, el que comprenda esto, la ley, el que tenga un capítulo, pues le hace una ley única, necesaria, fundamental para poder investigar los delitos de trata. Y lo otro es la parte de investigación que la ley tiene. O sea, le dice a la autoridad cómo debe investigar este delito, con qué herramientas, cómo ser efectivo sin afectar a la víctima y garantizar su protección. Entonces, me parece que en este momento modificar la ley, yo lo considero un error. Considero que es un grave error, porque tendríamos que darle tiempo a la ley a que se aplique. Y una vez aplicada y evaluada a nivel de todo el país, podemos decir qué mejoras puede tener la ley. Pero no en este momento, me parece que no garantizamos a las víctimas de trata y otra vez la impunidad es la que impera en la investigación de estos delitos. Y yo creo que combatir la impunidad también es una obligación fundamental del Estado. Se ha hecho evaluación de la ley a nivel internacional. ¿Ha habido comentarios al respecto? ¿Qué se ha dicho? Bueno, a nivel internacional se considera que esta ley cubre los estándares de protección. Yo creo que eso es muy importante. Cuando quieres cambiar una ley, pero por otro lado hay una opinión de que la ley que tienes es buena, pues yo creo que hay que pensarlo, ¿verdad? Porque si se considera que la ley, para mí en lo particular, la ley cubre los estándares de protección porque garantiza a las víctimas su atención, su tratamiento, su protección, víctimas nacionales o extranjeras, también esa es una virtud, porque a nivel internacional lo que les importa, lo que nos debe de importar son las personas, no la investigación del delito. La ley te lo permite, entonces
creo que sería también un error y un mensaje extraño que mandamos. Por un lado, avalan la ley, la felicitan, la saludan, y por otro lado nosotros la cambiamos. Entonces, como que es un poquito extraño pensar en que se puede cambiar. Ahora, todas las leyes son perfectibles, ¿verdad? Todas las leyes pueden mejorarse. Esto es algo también importante. Pero, ¿qué le vamos a mejorar si no le hemos dado el tiempo de aplicación? O sea, ¿cuáles son tus criterios de evaluación para cambiar la ley? Si no la hemos visto en operación, solamente algunos estados como el Distrito Federal, Puebla, Chiapas o Oaxaca, pudiéramos decir que son ejemplos de que están empezando a aplicar la ley, pero todavía no la tenemos en operación a nivel nacional, todavía no sabemos qué le está faltando en nuestra ley para que no deje duda de que se debe investigar el delito, sancionar al delincuente y proteger a la víctima, porque al final de cuentas ese es el objetivo de esta ley. A nivel internacional, ¿cómo se está combatiendo la trata? O sea, hay casos, he escuchado casos, por ejemplo, en países como Inglaterra, en donde los casos son iguales. Lo único que cambia es el nombre, pero todo el modus operandi es igual. Cuando se construyó el Protocolo Internacional contra la Trata de la Convención de Delincuencia Organizada, los investigadores en ese momento aportaron lo que se conoce como el modus operandi. Es decir, una persona puede ser engañada, por eso se habla de seducción o engaño, con falsas promesas de trabajo, ¿verdad? Te dicen, te voy a convertir en esto mañana, necesito que vengas, y en ese momento hay un enganche, resulta que el trabajo no era el que te ofrecieron y en cambio te esclavizaron. También se habla de una red, o sea, la trata de personas implica la complicidad de quien decide iniciar este delito hasta finalmente en donde para la situación y donde para la víctima, regularmente en la explotación de la que es objeto. Está comprobado en estudios internacionales que las mujeres y las niñas regularmente concluyen en una operación de explotación sexual, el principal objeto. A nivel internacional se hizo esta idea para que los países se orientaran de cómo se comportaban en el fenómeno de la trata. Puede ser engaño, puede ser secuestro, privación de la libertad, con fines de explotación, y hay una amplia gama que va desde quien las traslada hasta quien las lleva al lugar donde van a ser explotadas. Esto se presenta en nuestro país muy claramente. En nuestro país hay engaño con falsas promesas de trabajo, hay seducción, matrimonios forzados incluso, hay también rapto o secuestro de las víctimas, y por desgracia nuestro país también tiene una característica especial, hay venta, sobre todo de niñas en determinadas comunidades, y nunca falta el marido que entrega a la mujer para ser explotada sexualmente. Entonces, es increíble, pero cuando vemos lo que pasa en otros países y en nuestro país, es similar, como tú dices, solo nos cambia el nombre, pero la víctima sufre las mismas consecuencias. Por eso se ha considerado mecanismos de investigación similar en todo el mundo, pero sobre todo con la certeza de que si no se protege la víctima, no vamos a poder avanzar, pero tampoco vamos a poder mejorar la situación. Por eso la prevención pone énfasis en que la víctima tiene que conocer lo que pueda pasar con ella, y una prevención sobre todo de víctimas posibles, internet, falsas promesas de trabajo, falsas promesas de matrimonio, secuestro, privación, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos coloca pues en una situación de que ya sabemos cómo operan los tratantes. ¿Cuál es el problema anterior? Que decían que no podían investigar el delito. Hoy la ley les permite investigar todas las modalidades del delito. Eso es muy importante. No deja salida para la impunidad. Y quizá eso es muy importante, porque sanciona la ley desde aquel que traslada a la víctima, aquel que la seduce, aquel que se casa, aquel que la lleva a un lugar de explotación, hasta aquel que finalmente se beneficia de esta explotación. Y por otro lado dice, y en todo momento tienes que proteger a la víctima, su integridad, sobre todo su identidad en muchos de los casos,
Y esto te va llevando a una investigación exitosa. Entonces, nosotros vivimos las mismas formas que en otros países, pero estamos construyendo instrumentos para responder y creo que esa es la virtud de nuestra ley. Y retomando el tema de usos y costumbres, ¿cómo se presenta aquí en México la venta de niñas de los... Desgraciadamente tiene que ver mucho con nuestra cultura, con una cultura de maltrato y de violencia hacia las mujeres, con una cultura de creer que las mujeres al final de cuentas estamos a disposición en cualquier momento, somos propiedad de alguien, y entonces tenemos casos tan perniciosos como la entrega de niñas a cambio de pequeñas cantidades de dinero en muchas zonas indígenas de nuestro país. Guerrero están documentando casos, Oaxaca y Veracruz sobre todo, donde tenemos casos donde abiertamente está la venta de niñas. Yo creo que es un tema muy serio, que va más allá de los usos y costumbres, que es una ideología que piensa que las mujeres al final de cuentas somos mercancía o propiedad de alguien. Entonces creo que el que la ley reconozca estas formas de violencia y de explotación y de trata, pues nos abre un enorme camino para decirle a las comunidades: esto no son usos y costumbres, esta es explotación, es esclavitud y hay que combatirla. ¿Algunas palabras que nos quisieran añadir? Pues mi reconocimiento a todo el trabajo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil en apoyo a las víctimas de trata de personas, particularmente mujeres, niñas, niños, hombres también que han sido objeto de secuestro para explotación laboral. Y mi reconocimiento a las autoridades también, muy pocas por desgracia, que han tenido una actitud de investigar verdaderamente el delito y de sacar adelante a las víctimas, pero todavía necesitamos más. Necesitamos lograr que una víctima de trata pueda saber que existe otra forma de ser humano. Y ojalá y lo logremos pronto.